esta tarde, con la ayuda del Señor, siguiendo nuestros mensajes de avivamiento, vamos a predicar el tema: el infierno contra el avivamiento. ¿Cuál es el tema? El infierno contra el avivamiento. Y el texto bíblico es la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Lo tienen, hijos? Versículo 1 al 8. Dice la Biblia, ¿no? Cuando lo tenga, se pone en pie, por favor. Oiga bien, palabras del apóstol Pablo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Wow, qué palabras, ¿verdad? Oremos. Amado Dios y Padre bueno, Dios del cielo, ¿qué podemos decir ante esta majestuosa declaración del compromiso de un siervo como Pablo, mostrándonos a la iglesia actual la realidad que el infierno va a tener oponiéndose a todo proyecto de Dios, y enseñarnos a nosotros a pelear de rodillas en oración la buena batalla de la fe hasta que veamos la victoria espiritual en la iglesia, la victoria espiritual en nuestra propia vida. No vamos a prestarnos a que el infierno gane más ventaja. No vamos, mi Dios, por el poder de su Espíritu Santo a darnos por vencidos, sino, mi Dios, perseveraremos peleando la buena batalla de la fe, de rodillas, en oración, hasta que veamos consumada la victoria. Y sabemos que eso es posible cuando determinamos enfrentar las huestes infernales con el poder de tu Santo Espíritu. Y eso es un testimonio que te agrada a ti, mi Señor, y que da gloria y exaltación a tu nombre. Gracias, Señor, que tu Espíritu dirija esta enseñanza para tu gloria solamente, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, la carta a los tesalonicenses usualmente la enfocamos en nuestra enseñanza como enfocada en la venida del Señor Jesucristo, pero esa enseñanza aparece hasta en el capítulo 4. El comienzo de la carta es un relato de la experiencia que el apóstol Pablo vivió en su segundo viaje misionero, cuando llegó después de Filipos a Tesalónica, las dos ciudades que están en la provincia de Macedonia, y ahí Pablo relata lo que sucedió en esta visita, que están muy bien descritas en Hechos 17. Hechos 17 es, si ve el título que tiene la porción en su Biblia, dice el alboroto en Tesalónica.
Y amados hermanos, cuando Pablo fundó esta iglesia, dice la Biblia que desató un gran avivamiento espiritual, puesto que la gente de Tesalónica era una ciudad pagana en Macedonia, influenciada gravemente por el pensamiento de los griegos, que eran filosóficos y muchos de ellos pues eran paganos hasta el extremo. Sin embargo, dice el versículo 4 de Hechos 17, que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos dice la Biblia que gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Hubo avivamiento ahí? Mire, cuando hay conversiones, así como Pablo llegaba, es porque realmente se está impactando con el evangelio a una comunidad. Ahora, era tan grande el efecto de este avivamiento que aún los enemigos del evangelio no podían ocultar la realidad de lo que estaba pasando. Miren, esas son cosas gloriosas que, miren, viene el versículo 6, un poquito más adelante. Al final dice, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Wow. Hermano, es que estoy hablando del poder de Dios que respaldaba el ministerio del apóstol Pablo. Y eso, hermanos, la Biblia no lo esconde, no lo oculta. La visita del apóstol Pablo a Tesalónica duró más o menos un mes. ¿De dónde sacamos que duró un mes? Porque la Biblia dice en el versículo 2 que fue Pablo por 3 días de reposo, o sea, 3 sábados seguidos les estuvo predicando el evangelio. Y en solo 3 sábados que él les predicó el evangelio, se hicieron estas conversiones y este alboroto y este alcance espiritual grande que, oiga bien, el apóstol Pablo, cuando ya habla a los tesalonicenses en su primera carta, dice que el evangelio, mire, primera Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Oiga bien, nuevamente la enseñanza no nos lleva a otra razón para el avivamiento más que el poder del Espíritu Santo estaba respaldando el ministerio de este hombre. Y hermanos amados, el Espíritu Santo no solamente se declara, sino que se demuestra, se testifica. Y aquí lo estamos viendo que el poder que respaldaba a este hombre era de tal nivel que dice el versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros ya no tenemos necesidad de hablar nada. Hermano, estas son los testimonios que un predicador, que un pastor quisiera. Que mire, pastor, cállese usted, descanse un tiempo. Nosotros vamos a predicar el evangelio. No se, tranquilo, nosotros vamos a ir a conquistar las almas allá donde vivimos. ¿Sí? Y hermanos, eso es lo que estaba pasando aquí en Tesalónica. Las ciudades de Tesalónica están distantes de las provincias de Acaya. Acaya es al sur, cerca de Corinto. Estoy hablando de una influencia de los hermanos convertidos en una predicación que solamente duró un mes y llegó más o menos a 150, 200 kilómetros de distancia después de que Pablo les anunció el evangelio. ¿Qué hacía que se moviera de esa manera el poder de Dios? Hermano, esta gente, Pablo era un hombre especial, levantado por Dios, pero oraba, que es lo que realmente ahora hace falta tanto en las iglesias. Las iglesias ahora quieren poder apostólico para ministrar el evangelio, pero nadie quiere pagar el precio que un hombre como Pablo pagó
para ser lleno de ese poder de Dios que no le impedía avanzar con la conquista a pesar de la severa oposición que el infierno tiene. Miren, no nos extrañemos, amado hermano, cuando nosotros estamos predicando de un avivamiento espiritual para la iglesia, los primeros que vamos a tener que enfrentar el costo de ese avivamiento somos nosotros los que lo estamos promoviendo. El infierno va a responder. El infierno no se va a quedar callado. El infierno va a tener una reacción, pero frontal, contra lo que la iglesia intenta hacer, aún respaldado nosotros por el poder del Espíritu Santo. O sea, si no tuviéramos un enemigo que vencer, ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo? Pero necesitamos el Espíritu Santo porque tenemos un adversario que solo en el poder del Espíritu Santo se puede vencer, se puede hacer retroceder. Entonces, hermanos, oiga bien, está muy claro por el testimonio de las Escrituras que Satanás y su legión de demonios siempre levantarán oposición contra toda predicación del Evangelio. El gran enemigo del infierno es el púlpito cristiano donde se predica el verdadero Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo cree que ven los ojos de Satanás este púlpito? ¿Como amigo o como enemigo? ¿Qué cree usted? Entonces, pero no es el mueble el enemigo, ni siquiera es el libro. El enemigo es el mensajero, el que, hermanos, se atreve a declarar estas cosas desafiando al mismo infierno para que realmente retroceda o deje de estorbar, porque el Evangelio va a avanzar con poder. Hermanos, fíjese que en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, nos da una idea de lo que está pasando. Primera Tesalonicenses 2:2. Pues sabiendo, dice Pablo, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios, como dice, en medio de gran oposición. ¿Qué fue lo que pasó en Filipos? Y por razones de tiempo no quiero avanzar en la lectura, pero en Filipos Pablo llegó, recuerde que Pablo llegó a Filipos porque un ángel de Dios le dio la visión que está en el libro de los Hechos, que le dijo: Pablo, ya no vayas más al norte, sino que ingresa a Macedonia, porque ahí es necesario que prediques el Evangelio. Pablo no llegó ni a Filipos ni a Tesalónica porque él quería, sino que Dios mismo fue el que le señaló que ahí tenía que ir a anunciar el Evangelio. Y cualquiera puede decir que porque como Dios me ha mandado a San Vicente, aquí en San Vicente no voy a encontrar ninguna oposición para predicar el Evangelio. ¿Verdad que aquí no la hay? Ustedes viven acá, habrá oposición para predicar el Evangelio aquí. Poquita o bastante. Entonces, amados, nosotros los que venimos a ocupar púlpito sabemos que no es solo de predicar por predicar. El púlpito es una trinchera donde se pelea la buena batalla de la fe. Este es un lugar de guerra, hermanos. Este no es un lugar para exhibir unos talentos de oratoria o talentos de conocimiento. Esta es una trinchera de guerra espiritual. Y hermanos, y Satanás tiene sus baterías apuntadas en esta dirección. De tal manera, hermanos, que nosotros sabíamos desde el momento que estábamos iniciando un proyecto de avivamiento espiritual para la iglesia, sabíamos que iba a haber una respuesta del infierno. Y la primera respuesta va a ser contra nosotros mismos. Pero hermanos, así como el apóstol Pablo no se rindió. Mire, al apóstol Pablo en Filipos, ¿qué le hicieron? Lo azotaron cruelmente y lo metieron a la cárcel. Y ahí, azotado y preso, fue que Dios envió un terremoto para liberarlo de sus cadenas. El relato lo pueden ver ustedes en Hechos 16.
¿Qué le quiero decir con esto? Pablo era un siervo auténtico levantado por Dios. Pablo no era un hombre que andaba sin la unción del Espíritu Santo. Pero, hermanos, quiero que entiendan esto, que entre más grandes proyectos espirituales tenemos nosotros señalados por Dios, más fuerte va a ser la oposición que Dios va a permitir que el infierno lance contra nosotros. Ser cristiano es ser soldado. Ser cristiano es ser soldado. Pónganse de pie los soldados, solo quiero conocerlos para ver con quién estoy contando. Fíjese bien, no se pare si no tiene uniforme. Ser cristiano es ser soldado. Pueden sentarse los que no estén tan seguros. Siéntense, hijitos lindos, siéntense, por favor. Es que, hermanos, oiga bien, cuando Dios ordena, oiga bien, cuando Dios ordena una conquista, sabemos que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra el infierno mismo, contra Satanás y sus huestes infernales. Y Dios nos manda, si sabemos que nos manda una guerra, Él quiere que nosotros peleemos la buena batalla de la fe, así como Pablo antes de morir dijo, he peleado la buena batalla de la fe. ¿Por qué dijo Pablo eso? ¿Qué pasó haciendo Pablo en toda su vida ministerial? Peleando la buena batalla de la fe. ¿Qué tenemos que hacer los pastores en nuestra carrera ministerial? Pelear la buena batalla de la fe. ¿Y qué tienen que hacer las ovejitas soldadas mientras estén en esta vida caminando? ¿Qué tienen que hacer? Pelear la buena batalla de la fe. Ahora, yo no sé si usted piensa que pelear la buena batalla de la fe, al pelear una batalla con el Espíritu Santo a su favor, ¿será que usted no va a recibir ningún daño? ¿Se pelea una batalla sin recibir daños? ¿Sin recibir heridas? ¿Sin recibir pérdidas? O sea, porque hermanos, si no hay pérdidas, entonces usted dice, usted quisiera una conquista sin sacrificio. ¿Quiénes quieren una conquista sin sacrificio? Sin lágrimas, sin dolor. Quisiéramos vivir una vida cristiana en el camino ancho y que ese camino nos llevara al cielo. Pero la Biblia dice que no es así. El infierno tiene un contraataque terrible y quiero que sepa que Dios va a permitir ese ataque del infierno. Por eso, amado hermano, si usted ve en el versículo 18 del capítulo 2, fíjese lo que dice Pablo en el versículo 18. Primera Tesalonicenses 2:18. Por lo cual, dice Pablo, quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero ¿qué dice ahí? Pero Satanás nos estorbó. ¿Cómo está eso de que Dios manda a Pablo a Tesalónica y permite también que Satanás le estorbe? Entonces, oiga bien, si Dios me ha dicho, conquista aquel lugar, pero Satanás se me enfrenta para que no lo conquiste, ¿qué tengo que hacer? ¿Correrme o enfrentarme al infierno que se me está oponiendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Para enfrentar al diablo hay que estar seguro que Dios está con nosotros, ¿sí? Porque el Señor va a permitir la oposición, la está permitiendo. Y usted se da cuenta, salga a evangelizar. Corriendo la gente le va a decir, a mí no me ha ofrecido a Cristo, yo quiero recibir a Cristo. No, yo quiero, y tiene una casa de oración donde yo pueda ir. Solo una vez a la semana, así dice la gente. No, hombre, si esto es un pleito contra la incredulidad de la gente. Miren,
Fíjese que en el capítulo 3 de la primera carta, versículo 5 dice: por lo cual también yo, dice Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de qué, de vuestra fe. No sea, dice, que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. ¿Cómo tienta Satanás? Miren, las tentaciones primeramente las pone en cuanto a la fe. Pone dudas. ¿Será cierto todo lo que estoy enseñando? ¿Será verdad este libro? Y el Satanás es capaz de hacerle dudar a uno la veracidad de lo que dice la palabra de Dios. Satanás también la puede tentar con temores. Satanás puede meterle un espíritu de cobardía, de depresión, que si usted no se defiende contra eso, pues le va a dar la victoria al diablo. Uno se enfrenta al diablo y a veces nos enfrentamos casi con la seguridad de que nos va a ganar. Así se pelea una batalla. Entonces, hermano, fíjese bien, pero Pablo aún a la iglesia de Tesalónica, que estaba mostrando este testimonio bellísimo de victoria, Pablo no estaba seguro que ellos iban a resistir una tentación, y por eso manda a informarse de cómo está su fe. Porque a veces, hermano, empezamos la carrera con más entusiasmo que fe, pero a la hora que nos caen las primeras pedradas, el entusiasmo se nos acaba, llamarada tetusa, y luego nos damos cuenta que la batalla espiritual es más seria de lo que habíamos calculado. Parece ser que hay que perdonar al enemigo, parece ser que hay que amar a quien no tenemos que amar. Parece ser que hay tentaciones que nos vencen a la primera. Y miren, Satanás está atacando no de manera tan agresiva. Los peores ataques que Satanás hace no son agresivos, no son violentos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, como no le ofrecemos tanta oposición, entonces él lo hace a la manera sutil. O sea, sutil, engañándonos. Suavemente. ¿Y sabe qué nos dice? Ay, estoy cansado. Tengo que estudiar. No, los niños, la casa. Y le dice, ahí quietecito se ve más bonito, descanse. Ha trabajado y usted sabe que ha trabajado. Ha sudado. Entonces, Satanás amorosamente le prepara ahí su televisor para que vea sus programas favoritos, porque usted merece un descanso, ¿verdad que sí? Entonces, y lo pone a descansar. Y cuando en su conciencia, ya bien adentro, ve la Biblia, ay, dice, hoy no he leído la Biblia, pero le pasa esto, cuando la empieza a leer, pero cuando Timoteo volvió de vosotros, y nos dio buenas noticias. Ay, no, ya la cerramos. ¿Le pasa a ustedes? Vaya, pues entonces ya leer la Biblia me da sueño, entonces voy a orar. Mire, si no se ha terminado de poner de rodillas, digo si ora de rodillas, y ahí ¡pum! Queda. Y usted ni cuenta se da que el diablo lo tiene bien adormecido. Con que aquí en el culto usted está que no aguanta los ojos de sueño. ¿Quién cree que le hace arrurro niñito? Duérmaseme ya. Y usted se deja acariciar más por la seducción sutil de Satanás que por el poder de la palabra de Dios. Amado hermano, entonces otro recurso que a Satanás le funciona muy bien, el tiempo. No tengo tiempo. Ay, el pastor quiere que vayamos a orar 2 horas, que está loco. Según él no tenemos nada que hacer. No, quédese, dele gusto al diablo. Váyase, ocupe su tiempo en las cosas que son productivas para la tierra. Pero la inversión de tiempo para el cielo, verá que no tenemos ese tiempo. No, de verdad que está loco. Bueno, hermano, si usted dice que estoy loco, en el infierno va a estar diciendo, pastor loco, ¿por qué no me sacó de ahí? O sea, aquí se lo estoy diciendo, amado hermano.
si usted se pierde, no diga que es culpa mía. O me va a echar a mí la culpa. ¿Quiénes me van a echar a mí la culpa? Hermano, se lo estoy diciendo a tiempo. ¿Por qué? Porque, hermano, ese es mi trabajo y mi responsabilidad delante de Dios. Hablarle. Los distractores del infierno a veces son sutiles. No tengo tiempo, tengo que estudiar, tengo que trabajar. Y aún, y no tengo ni derecho a ver una película. Si yo quiero ver esas películas de Halloween que tanto me fascinan. Porque algunos de ustedes todavía se recrean en esas basuras de películas de terror. Que, hermano, solo al impío le dan miedo. Ay, pastor, yo quiero ir a ver La Monja, fíjese que no la vi. Vaya a verla, véala. ¿Cuánto dura La Monja? 1:30, ¿verdad? Y en La Monja no se duerme y pasa así. Pero leyendo la Biblia, mire, si solo mencionamos la palabra Biblia y ya empieza a bostezar. Entonces, hermano, ¿se da cuenta que estamos en medio de una guerra espiritual? Que el diablo tiene tan bien orquestada que sin hacer mayor escándalo, ahí nos tiene bien, ¿sí? Dominados. Miren, Pablo, como soldado valiente de Cristo, enfrentó los ataques del infierno que amenazaban aún con matarlo. Cuando él fue a Tesalónica y cuando fue a Filipos y cuando fue a Efesios, hermano, en todo lugar donde él fue, las amenazas siempre fueron de muerte. Y solo porque Dios estaba con él, no permitió el Señor que lo mataran. O sea, Dios, a los que peleamos la buena batalla de la fe, nos va a permitir la muerte hasta el día que Él diga. Pero, hermano, la muerte nos puede llegar. Y oiga bien, me puede llegar a mí por causa de Cristo. Y si eso sucede, ¿qué va a hacer usted? ¿Llorar o gozarse? Las dos cosas. Hermanos, es que un ejército, aunque gane la batalla, siempre tiene pérdidas. Los generales al final dicen, enumeremos las bajas. Sí, general, ganamos la batalla. Usted lea en la Biblia cuando se hace el conteo de bajas por causa de pelear una batalla, aunque estemos del lado de las fuerzas de Dios, aunque el Espíritu Santo esté con nosotros, la muerte nos puede llegar en un momento que Dios disponga, ¿sí? Porque esto es una guerra. Esto, hermano, tiene costo. Mire, hermano, no se extrañe. Cuando estamos nosotros en una guerra, Dios mismo le puede permitir al diablo que nos meta una enfermedad para probarnos la fe. Ajá, va a dejar de predicar el evangelio, porque no puedo darme el lujo, hermano, de decir, ay, mi amor, a mi esposa, me duele la pancita, quizás hoy hay que predique cualquier hermano. Algunos de ustedes han sido testigos que a veces me ha costado subir esas graditas. Ya cuando uno llega aquí es otra cosa. Pero, hermanos, es una batalla. Nosotros no podemos dejar, por ejemplo, hoy, amados hermanos, me hubiera gustado acompañar a mis pastores generales. La suegra del hermano Lisandro falleció. Era una anciana, pues sí, ya está en la presencia del Señor. Pero nuestro corazón hubiera querido estar con ellos. Pero ¿cuál es mi lugar? Estar aquí con ustedes. Por amor a ustedes, le dije a mi esposa, quedémonos. Porque aquí esto es lo que Dios nos ha puesto a hacer. Ya habrá oportunidad. Y ellos como pastores entienden. Pero, hermano, uno en su humanidad quisiera ir allá. ¿Qué hubieran sentido ustedes si hubiera dicho, miren, no sé qué más predicar, organícense ahí, cualquiera de ustedes predique? No, hermano, ya si el Señor me había dado un mensaje para hoy, entonces tengo que cumplir con lo que Dios me ha encomendado, ¿sí? Bien. ¿Cómo entonces, amado, ante esa abrumador ataque del infierno contra la iglesia y los proyectos de Dios, cómo se defiende el avivamiento de los ataques del infierno? La Biblia tiene la respuesta. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Fíjense bien lo que dice la Escritura. Versículos del 3 al 6.
Oiga bien lo que dice Pablo. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y el 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos amados, o sea, las armas del cristiano no son los puños, no son las balas, no es el dinero. Hermanos, nuestras armas son espirituales, son armas de fe. Nuestra arma mayor es, mire, la palabra de Dios. Tenemos poder, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos hemos levantado ese argumento a la hora de un ataque o una tentación? Hermanos, el evangelio es poder de Dios, pero muchas veces nosotros, aunque la Biblia nos enseña que tenemos armas poderosas, porque la Biblia dice claramente que nuestras armas son poderosas en Dios. Entonces, estamos en guerra, está en guerra la verdad contra la mentira. El evangelio de verdad vence las mentiras del diablo. Pero si usted no conoce el evangelio de verdad, ¿en qué va a creer, hermano? En las mentiras del diablo. Y el diablo es capaz de susurrar, dale, hacelo, nadie se va a dar cuenta. Ahí si lo haces, ahí después le pedís perdón a Dios. Hermanos amados, y el evangelio dice, no lo hagas. Pero nosotros le creemos a la mentira del diablo que nos acaricia y nos envuelve el corazón y el entendimiento para que la mentira prevalezca contra la verdad. El amor ágape, que es el amor, que es la virtud del Espíritu Santo, vence el odio, vence el resentimiento y vence los deseos de venganza. Cuando uno recibe un gran daño, una gran ofensa, una calumnia, tantas cosas con las cuales nos pueden hacer daño, la carne, ¿qué es lo que quiere hacer? Vengarse. Y como no lo puedo matar, porque si lo mato me meten a la cárcel, entonces empiezo a hablar contra la persona y la empiezo a desacreditar, la empiezo a hacer pedazos. Y el Señor nos ordena, ámalo, bendícelo, perdónalo, ayúdale. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Con qué armas peleamos? ¿Con el arma del amor o con el arma del odio? ¿Con el arma del perdón o con el arma de la venganza? ¿A quién estamos complaciendo? ¿De qué lado estamos peleando? Porque pelear la batalla de la fe es pelear en el ejército de Dios con las armas que Dios nos da, creyendo que las armas de Dios son las que nos van a funcionar. Pero si nosotros usamos las armas carnales, como es la venganza, las malas miradas, es decir, desacreditar a la persona, entonces decimos que somos del ejército de Dios peleando del lado del diablo. Entonces, con soldados así, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Entonces, amado hermano, uno a veces lo vence la vanagloria. Y nosotros, nuestro trabajo espiritual no es para buscar riquezas, fama o poder. Nosotros trabajamos y anunciamos el evangelio para que el nombre de Dios sea el único glorificado. ¿A quién glorifica el Espíritu Santo? A Cristo. ¿Y Cristo a quién glorifica? Al Padre. Entonces el Espíritu Santo no se glorifica él mismo y es Dios. El misterio de la Trinidad es inexplicable. Pero quiero que vean esto, hermano. Jamás en la Biblia se ha glorificado a ningún hombre. Porque ningún hombre merece la gloria. Ningún hombre, mire,
merece que se le dé ningún reconocimiento. Pero hermanos, a veces cuando Dios en su gracia nos concede cierta reputación en el púlpito, ya llegamos a creer nosotros que somos nosotros. Que, ay no, mire qué bonito predica, pastor. Miren, no diga eso, porque realmente si algo recibe usted de beneficio por la enseñanza, la gloria totalmente es solo para el Señor. Yo no tengo ninguna gloria que recibir, hermano. Entonces, uno tiene que entender entonces que no vamos a vencer la inmundicia del pecado sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos santifica. Ya nos tiene apartados para Dios, pero no nos tiene apartados para que estemos pecando en ese lugar de apartamiento y sabemos como que fuéramos de Dios. El Espíritu Santo nos aparta para que nos apartemos de la inmundicia del pecado, porque la santidad que Él nos imparte vence la inmundicia del pecado. Él es el único, oiga bien, el Espíritu Santo es el único que nos da capacidad para que el pecado ya no nos guste. Qué tremendo, ¿verdad? Pero nosotros no queremos recibir ese poder del Espíritu Santo de tal manera que el pecado ya nos resulte desagradable. Ay, pastor, y entonces, ¿qué gusto va a tener la vida si ya no puedo pecar? Ay, usted como ya está viejo, ya se dio gusto, pero nosotros no. Yo quiero vivir. Y el Señor Jesucristo dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que la pierda por causa de mi nombre, la hallará. Entonces, mire, solo a la luz de estas enseñanzas nosotros podemos entender por qué el Señor nos dio la armadura de Dios. ¿Para qué sirve la armadura de Dios? Para poder resistir los ataques del infierno que sin duda vamos a enfrentar en una batalla espiritual. Hay una gran ventaja para nosotros en la fe, sabiendo que Satanás se enfrenta con nosotros. Qué triste sería para un ministro no sufrir adversidad de parte del infierno. Porque si yo no tengo al diablo como enemigo, entonces lo voy a tener como amigo. Entonces yo me confirmo en mi ministerio cada vez que Satanás me hace la guerra. ¿Y usted? Porque hermanos, Satanás me dice: eres mi enemigo. Sí, soy tu enemigo. Pero aquí está Dios conmigo. Por eso Pablo con tanta confianza decía: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Por qué decía él? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El infierno tiene que tener clara esa regla de fe. Pero si usted solamente es de palabra, pero no ora para fortalecerse en la fe, solo se va a quedar en palabritas. Y a la hora que ven un chamuco, aunque sea de los chiquitos, lo va a arrastrar. Porque yo le voy a decir una cosa: los chamucos más pequeños son los que nos atacan en la carne. ¿No le pasa a usted que hay cóleras que no le pasan? Y ese es un chamuco chiquito. Esos chamucos carnales que provocan deseos sexuales son chiquitos. Ay, vino un gran demonio. No, hombre, el chamuco chiquito y la carne que le ayuda, usted cae redondo, porque no tiene potencia espiritual. ¿Estamos hablando claro? Entonces, ¿cuáles son los chamucos que la están venciendo? Si no puede con los chiquitos, que son los carnales, no va a poder contra los espirituales, los de otro nivel, donde ya ahí, mire, un medio brujo, no, mejor me le corro yo le. ¿Por qué? Porque no voy a poder contra él, porque no tengo la potencia. Trate de usted de mover un camión con motor de licuadora, se puede. Y le pone batería ya a punto de vencerse. No, hombre, para vencer el infierno tenemos que estar más fuertes que él. ¿Sí? Yo estoy orando porque el Señor les mande algo ahí para que peleen contra eso. A ver si es cierto.
Porque decirlo es fácil, pero cuando viene la gran tentación, mira, le hacemos pacto de paz a la tentación. No, hombre, no, si no es tan enemigo como parece, ¿verdad? Y es un gran enemigo, porque el enemigo tiene ya propósitos claros: matar, robar y destruir. Entonces, hermano, ¿cómo se avanza contra el infierno en un avivamiento? Mire, con el infierno, oiga bien y que le quede claro, con el infierno no podemos quedar empatados. O sea, no estamos aquí resistiéndolo y solo aguantando y de repente avanzamos un poquito y después viene él. No, amados, el infierno no tiene que tenernos a nosotros medida la distancia. El Señor Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. O sea que nosotros, si decimos que somos de Cristo, somos vencedores. Pero hermanos, ¿cuántos vencedores hay aquí? De buenas intenciones todos. Pero cuando viene una colerita de aquellas que nos genera bastante bilis, ¿cuánto tiempo tarda en que pase eso? Hermanita, ¿y por qué está tan enojada? Ay, es que no la soporto, no la puedo ver. ¿Y qué le hizo? Ay, no se me olvidó, pero ajá. ¿Y hace cuánto fue eso? No, hace como 6 meses. Y todavía no le ha pasado. Entonces, ¿quién está jugando con usted? El diablo. El diablo, mire, las pasiones carnales, sexuales, ay, obsesionan. Pues sí, porque usted las alimenta. ¿Sí? No, es que no se puede contra eso, no. Cuando usted dice eso, es porque usted está del lado del diablo. Pruebe con las armas de Dios y ya va a ver que no hay tentación que no pueda ser derribada. Porque eso es lo que dice la Escritura. Pero hermanos, ¿qué es lo que pasa? Si de poder a poder hablamos, que le quede claro, el poder del Espíritu Santo es infinitamente superior al poder del infierno. O sea que nosotros estamos del lado del vencedor. Entonces tenemos que saber que los recursos de Dios por su Espíritu Santo son totalmente suficientes para asegurarnos una victoria. Por medio de milagros, el Señor muestra su poder al incrédulo. O sea, los incrédulos, como no conocen el Evangelio, entonces a ellos se les demuestra el poder del avivamiento del Espíritu Santo a través de milagros. Porque la gente está necesitada. Necesitan las cosas que se piden en el mundo: salud, dinero y amor. El Señor es capaz de suplir las tres. Pero lo que más necesita el condenado es salvación. Y el diablo no está dispuesto a soltar ninguna de sus ovejas sin pelear. Y los que vamos a pelear somos nosotros. ¿En qué poder? En el poder del Espíritu Santo. Hermanos amados, no podemos vivir sin la llenura del Espíritu Santo. No podemos declarar el poder del Evangelio si nosotros no estamos firmemente llenos del Espíritu Santo. Y le podemos decir a cualquier demonio: venga pues, pelear quiere, aquí estoy listo. Porque el demonio siempre quiere pelear contra nosotros. Con el mundo no pelea, pero con nosotros sí, porque nosotros sí somos sus enemigos. ¿Estamos claros? Entonces, desde la creación, amados hermanos, hasta el fin de los tiempos, Satanás y el infierno se oponen a Dios con todos los recursos que poseen, sobre todo la mentira. Qué fácil le resulta al diablo mentirnos y nosotros diciéndole: sí, Satanás, tenés razón, qué sabio eres. Este consejo del diablo sí que está bueno. Y lo está engañando. La mentira le ha funcionado. Miren, ¿el diablo se opuso a Jesús o no? Y Jesús, el Hijo de Dios, se opuso a Pablo, siervo de Dios, y ha luchado y está luchando contra la iglesia. ¿Y sabe cuál es el problema de la iglesia hoy? Que piensa que no tiene enemigo. Y entonces el diablo dice, le conviene: no, hombre, si yo no existo, el diablo no existe. No, tranquilo, entre más nosotros lo ignoremos, para él es una ventaja. ¿Comprende eso, amado hermano? Y por eso es que él lanza un dardo de fuego y le entra redondito, porque no tiene el escudo de la fe.
La armadura de Dios, usted sabe que por ahí en la Biblia dice algo de eso, pero la anda puesta, hermano. No, mire, ¿a cuántos ha engañado hoy Satanás en la iglesia? Sillas vacías. No, niña, ayer fuiste al retiro, ya es suficiente. Ya, fuiste al retiro ayer y ahora vas a ir otra vez a la iglesia. No, hombre, ay, cucaracha de iglesia. Bueno, ayer el hermano Héctor en una predicación dijo, bueno, si usted le quiere seguir sirviendo al diablo, ahí vea. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Y servirle al Señor reclama pagar un precio. El precio, amados hermanos, es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, 10 al 12. Y nadie se puede fortalecer si no se ejercita. Y nuestro ejercicio espiritual más eficaz es la oración ferviente y en el Espíritu. Nosotros, hermanos, ya no podemos funcionar con oraciones de 30 segundos. Porque a veces oramos 30 segundos y ya sentimos que oramos suficiente para todo el día. Le voy a decir una cosa. Cómase una clara de huevo en el desayuno y aguante para todo el día. ¿Se puede? Una clara de huevo. Y dice, aguanta, fuerte. No le va a dar sueño todo el día y levanta cosas pesadas y va a San Salvador y hace todas las diligencias intelectuales con una clara de huevo. Se puede. Pero usted así quiere vivir poderoso en el Espíritu, con oraciones de 30 segundos cuando ora. Hermano, ¿qué fuerza va a agarrar ahí? Pero mire, las reuniones de iglesia, las invitaciones de oración, ¿cuánta gente viene? Ahora, si nosotros dijéramos, miren hermanos, el sábado vamos a tener oración, vamos a orar de 5 a 7, y a las 7 vamos a servirles unas pupusitas con chocolate a cada uno. ¿Cree usted que vendría más gente? Y vamos a tener aquí una tertulia y hasta vamos a poner una película ahí para los que se quieran quedar. Pero si decimos, vamos a orar de 5 a 7 y vamos a orar los que se quieran quedar de 7 a 10 de la noche para buscar al rostro del Señor, ¿cuántos se quedarían? Pastor, tan noche. Porque yo veo que ahí del gastronómico salen a la madrugada y no ven que es noche. Pero aquí, a las 10 de la noche, no hombre, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pastor, ya está de loco, ¿qué es eso? Y a orar, y yo no veo que pasa nada. Y el diablo ahí, sí, no pasa nada, ¿para qué vas a ir? Si usted quiere vivir sin el poder de Dios en su vida, siga así, siga así. El infierno está feliz de ver a una iglesia que no ora. Pero hermanos, yo lo que estoy haciendo es invitando a la iglesia. Tenemos un gran enemigo, no lo podemos ignorar. Y si no oramos como debe de ser, porque es mentira, hermano, usted en su casa no ora. ¿Sí, la neta? Es mentira, usted no está orando, se nota. Entonces, yo le invito, venga a orar aquí a la iglesia. Vaya, ok. No, quédese sin orar. Siga así entonces. Pero hermano, en el nombre de Jesús, está metiéndose en una corriente peligrosísima. El creyente en Jesucristo no puede vivir sin oración. El que quiera ver frutos de victoria espiritual en su vida, tiene que orar. Mañana, tarde y noche. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces diarias. Y hermanos, y no le importaba la persecución. Entonces, yo ahora, yo no le voy a pedir que haga un compromiso. Ya bastantes compromisos he pedido. Más es lo que lo hago tropezar. Y usted se pone de pie y dice, Señor, hoy sí, va a ver, Señor, que sí. Fíjese que le voy a declarar algo y le voy a explicar. Íbamos ahora a ministrar la Santa Cena. Y el Espíritu Santo me dijo que oigan este mensaje, el de la otra semana.
y ahí lo vamos a servir. Porque hermanos, también la Santa Cena no es changoneta. La Santa Cena es el memorial casi de nada del sacrificio de Cristo. Lo vamos a tomar livianamente. A mí me pesa que tomemos Santa Cena en las condiciones espirituales que estamos. Porque si no, ¿qué tomamos? Juicio. Y no quiero juicio para ninguno de ustedes. Por eso, hermanos, que este mensaje, le puedo decir, la próxima semana, el otro domingo, si el Señor lo permite y no me cambia las cosas, vamos a hablar de las cosas sobrenaturales que suceden en un avivamiento. Porque esa parte también es importante explicarla. Y después de eso, le estoy dando una semana de preparativo para que participe en la mesa del Señor. Pero hermanos, por el momento vamos a orar. El que quiera orar conmigo, yo voy a pedir hoy que nos ponga el Señor hambre de oración, porque no podemos seguir así. Y los que quieran orar conmigo, pidiendo esto, les pido que se pongan en pie. Los que no, quédense sentados, de veras. Muy duro ahí. Cuando uno habla así, está hablando con amor. Porque así se demuestra el amor del Señor. Callar esto es engañar. Cierre sus ojos ahí donde estábamos ahora. Amado Dios y Padre bueno, creo que hemos entendido, mi Señor, el mensaje que usted nos ha traído a la iglesia hoy. Dios mío, reconocemos que nosotros no nos estamos alimentando, no nos estamos fortaleciendo en oración como debe de ser. Estamos raquíticos espiritualmente, dándole con eso ventajas al infierno, mi Señor, para que nos ataque y nos quiebre como lo ha hecho hasta hoy. Si tu pueblo se humillara, Señor, y buscar en tu rostro, entonces, dice la Biblia, tú vas a sanar la tierra. Dios mío, tantas promesas bellas que hay en tu palabra para aquellos que buscan tu rostro mañana, tarde y noche. Dios mío, queremos pedirte en el nombre de Jesús que la oración llegue a ser un deleite para cada uno de nosotros, no un sacrificio, no tiempo perdido, sino, mi Dios, un deleite de estar habitando en su presencia.